Bienvenidos a esta clase número 5 de Esdras. Y creo, nunca soy muy definitivo, muy cortante en mis creencias de cuándo va a terminar o comenzar algo, porque como ustedes saben, acostumbro a entusiasmarme y después yo les digo, creo que hoy termina la clase y después me entusiasmé demasiado y no lo logramos terminar. Pero con viento a favor, hoy terminaríamos el libro de Esdras. Y terminamos con un tema impresionante, un tema muy profundo, preocupante para mucha gente y que hoy vamos a tratar de tocar en los minutos que tenemos. Les aclaro que es un tema de estudio profundo, es un tema que se ha escrito muchísimo. Ustedes podrán encontrar libros y páginas y páginas y páginas en internet acerca de este asunto. También hay muchas cosas que han sucedido por mal manejar este tema. Y este tema surge del libro de Esdras, de los dos últimos capítulos del libro de Esdras que hoy vamos a estudiar. Me vi tentado a saltar este tema, quiero contarles, porque, claro, hablando de historia, como estamos estudiando un libro histórico, una crónica, en realidad es fácil saltar este tema. Pero luego dije no, porque nosotros prometimos desde el principio ir libro por libro, capítulo por capítulo, tema por tema. Y este es un tema complicado, así que les pido oración, paciencia, mente abierta y mucha capacidad luego para ir ustedes a recorrer las páginas de la Biblia e investigar más a fondo este tema. Entonces, como estábamos diciendo, el libro de Esdras es una crónica de esperanza y restauración que tiene muchos temas dentro que nos ayudan, entendiéndolos correctamente, a mejorar nuestra relación con Dios. Por eso estamos estudiando estos asuntos. Y el tema de hoy, fíjense, que es el tema de los matrimonios mixtos entre cristianos y no cristianos. Uno se dijera, bueno, pero ¿qué tiene que ver Esdras con este tema tan profundo que hoy en día, y desde siempre creo, fue un tema que está sobre la mesa, el matrimonio, el casamiento entre cristianos y no cristianos? Se habla desde la escuela dominical, mensajes, etc. ¿Qué tiene que ver Esdras? Bueno, ¿saben? Uno de los problemas que Esdras enfrenta es el de los matrimonios mixtos. Y entonces Esdras lo desarrolla en un entorno cultural y en un entorno del Antiguo Testamento. Entonces, para manejarlo nosotros, este tema, tenemos que separar bien y tener claro, cuando leamos las Escrituras, qué es el Antiguo Testamento y qué es el Nuevo Testamento. Entonces vamos a hacer un pequeño repasito. Las diferencias básicas entre el contenido del Antiguo y del Nuevo Testamento. Fíjense que el Antiguo Testamento es de contenido básicamente histórico. Los libros son, en su mayoría, históricos. Luego, poético, porque tiene libros como Salmos o como Proverbios, que son poemas. Poemas con un estilo literario de la época, pero son poemas. Luego tenemos teológicos, porque hay mucho acerca de cómo es Dios, cómo piensa Dios, cómo actúa Dios, cómo se relaciona Dios con su pueblo. Y luego, en el Antiguo Testamento, hay una parte muy importante que es profética, para anticipar lo que se viene. El Nuevo Testamento no es algo tan opuesto, pero básicamente es histórico también, porque tiene una parte muy importante de historia, es teológico porque habla acerca de Dios y cómo funciona todo. También es profético, pero el Nuevo Testamento es doctrinal. El Antiguo Testamento no. En el Nuevo Testamento nosotros aprendemos de lo que creemos. Y Dios nos habla acerca de cómo tenemos que manejarnos en la fe que se basa en la gracia, en la fe que se basa en el sacrificio de Cristo que cubre nuestro pecado y no en un esfuerzo propio ni en sacrificio de animalitos como era el Antiguo Testamento. Entonces,
Entonces, hay una diferencia sustancial entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Las cosas que nosotros estudiamos del Antiguo Testamento, tenemos que estudiarla en contexto del Antiguo Testamento. No podemos hacer doctrina de la gracia basados en hechos del Antiguo Testamento. No podemos hacer doctrina, base de fe, del Espíritu Santo usando el Antiguo Testamento. Nada del Nuevo se puede basar en el Antiguo si nosotros podemos inspirarnos, dice la palabra, que toda la Biblia es inspirada por Dios para ayudarnos, para fortalecernos, para hacernos entender, para animarnos. Entonces la historia también es palabra de Dios y Dios habla a nuestros corazones a través de la historia. También habla a través de la poesía y también habla a través de la profecía. Pero en el Nuevo Testamento hay doctrina, que es la base de nuestra fe. Por eso nosotros somos cristianos y Cristo comienza en el Nuevo Testamento. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Ahora vamos a ver, el Antiguo Testamento muestra la ira de Dios. Fíjense este detalle porque es muy importante, por lo que después vamos a hablar. El Antiguo Testamento básicamente muestra la ira de Dios contra el pecado, correcto. Y la gracia se ubica en un segundo lugar. Los antiguos vivieron bajo la ley, no bajo la gracia. Entonces, la ira de Dios en contra del pecado está número 1. La gracia está número 2. Pero en el Nuevo Testamento vivimos bajo la gracia. ¿Por qué? El Nuevo Testamento muestra la gracia de Dios hacia los pecadores, no la ira de Dios hacia los pecadores. Es al revés. No la ira de Dios, sino la gracia de Dios. Y su ira se ubica en un segundo lugar. Se invierte la situación. Cristo cubre nuestro pecado, nuestra falta. Somos justificados en Él. Entonces ya lo que muestra el Nuevo Testamento es gracia. Lo que muestra el Antiguo Testamento es ley. Eso es muy importante tenerlo en claro ahora que vamos a estudiar este tema desde un libro histórico, cronológico, como Esdras, el tema de los matrimonios mixtos. Vamos a ver si podemos ir de alguna manera juntando estas partes que estoy dando sueltas y llegando a una conclusión rápida. En el Antiguo Testamento, los tratos de Dios son principalmente con su pueblo, o sea, los judíos, en todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, el trato principal de Dios es con su iglesia. Por supuesto, su iglesia es su pueblo, pero ya no es un pueblo que tiene una relación de sangre, sino es una iglesia que tiene una relación de fe. Es totalmente distinto, porque en el pueblo solamente podían pertenecer al pueblo quienes habían nacido judíos, de padre y madre judía, ¿ok? Pero en el Nuevo Testamento pertenecemos a ese nuevo pueblo o a esa iglesia los que nacemos de fe, los que nacemos de decisión propia. Ya no importa ni la raza, ni el color, ni la fecha, ni la edad, ni el sexo, nada importa, solo la fe. Ahí la diferencia es muy, pero muy importante. La marca del pacto entre Dios y su pueblo en el Antiguo Testamento, Dios la deja muy clara en el libro de Génesis. Podemos leer Génesis 17, que entonces Dios le decía a Abraham, es tu responsabilidad, le dice Dios a Abraham, obedecer las condiciones del pacto, tanto tú como todos tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Esa era la marca del pacto. Fíjense, dice, debes cortar la carne del prepucio como señal de pacto entre tú y yo. Hasta el día de hoy los judíos se circuncidan. Dice, de generación en generación, todo varón debe ser circuncidado al 8º día de su nacimiento. Es la marca del Antiguo Testamento, porque era un pueblo que había nacido bajo esa promesa, bajo ese pacto, bajo ese contrato, bajo ese acuerdo que se firmó en el monte Sinaí, cuando el pueblo acepta a Dios como su Dios y Dios acepta al pueblo como su pueblo. Había una relación muy estrecha de sangre, pero de la sangre de nacimiento,
¿Me comprenden? En el Nuevo Testamento la relación es de sangre, pero no de nacimiento, sino de la sangre de Cristo, que nos une porque creemos en ella. Hay una diferencia básica, la tenemos que entender para poder entender este tema que vamos a trabajar hoy. Fíjense, Deuteronomio 7:6 dice, pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. Deuteronomio, Antiguo Testamento. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. Antiguo Testamento, una relación Dios con un pueblo, no con otros, con uno solo, los judíos. Levítico 20:26 dice, sé santo. O sea, sé apartado, sepárate de los demás, porque yo el Señor estoy separado de los demás, soy santo, soy puro, dice. Te he separado, fíjense qué claridad, de las demás naciones para que seas mío. Le está hablando Dios al pueblo de Israel. Hay una relación muy estrecha que no se da en el Nuevo Testamento. Ya no hay un pueblo elegido, ya hay una nación santa en base a aceptar a Cristo y creer que es el que Dios envió para unirnos otra vez, y en su sangre somos justificados, o sea, en su sacrificio. Entonces cambia mucho la cosa. Entonces vamos a ver ahora el tema de los matrimonios mixtos, que es el tema a los que nos lleva Esdras en estos dos últimos capítulos. Dice, en la época de este regreso de Babilonia, como veníamos estudiando, por 70 años, los israelitas fueron cautivos de los asirios y de los babilónicos. La parte del sur, o sea, Judá, estaba prácticamente sometida a Nabucodonosor hasta que Nabucodonosor muere y les permiten salir y regresar a su tierra. Ya lo habíamos visto todo esto, lo vimos en las clases anteriores. En el contexto del pueblo apartado, santificado para guardar un pacto, pueblo único, apartado, el concepto del Antiguo Testamento que acabo de explicar, casarse con gente no judía, o sea, de otra sangre, de otro pueblo, de otra religión, representaba una amenaza muy grave, porque la nación de Israel, que ahora había sido restaurada, o que después de 70 años de estar en cautiverio, había sido restaurada a Jerusalén y a Israel, o sea, a la tierra de Canaán, dice, debía custodiar la adoración a Jehová, el verdadero Dios, hasta la llegada del Mesías prometido. Entonces, no podían mezclarse porque dejaban de ser ese pueblo elegido, santo, especial, apartado, que Dios había seleccionado para sí mismo. No había posibilidad de que se mezclaran. O sea, mezclarse era gravísimo. Dejaban de ser parte del pueblo. Y dejar de ser parte del pueblo es dejar de tener comunión con Dios. Es grave. O sea, yo les hice toda esta introducción para que ustedes entiendan en qué concepto estamos explicando o vamos a explicar estos dos últimos capítulos de Esdras. Las personas que en esos 70 años que estuvieron fuera de todo, fuera del templo, fuera de su país, fuera de sus leyes, ya no había más 10 mandamientos, estaban bajo las leyes de Babilonia, que era para colmo un libertinaje absoluto, un desastre de nación, cada uno hacía lo que se le daba la gana, era un libertinaje total. Esos israelitas, 70 años, o sea, hubo gente vieja que había nacido en Babilonia, imagínense, se habían olvidado prácticamente de su Dios y de sus reglas y de ese pacto tan íntimo que el pueblo de Israel tenía con su Dios. Y se habían casado con otras personas, hombres con otras mujeres que no eran israelitas y mujeres israelitas con otros hombres que no eran israelitas. Y se armó un lío, porque ahora volvieron todos a la tierra de Israel. Incluso se encontraron con los samaritanos, ¿se acuerda que lo habíamos hablado? Que los samaritanos ya habían pasado por este problema y se habían hecho los tontos, como dicen, como perro que volteó la olla, vio que baja la cabeza y se va tranquilito. Los samaritanos no habían puesto este tema sobre la mesa, pero estos israelitas del sur de Israel, de Jerusalén, se encuentran con este problema, que ellos también se habían mezclado, muchos de ellos se habían mezclado, y decían, ¿cómo hacemos ahora? Esto es un drama, dijeron. Entonces ahora nosotros vamos a estudiar ese tema, pero en ese contexto. Lo vamos a estudiar en la segunda parte de
de esta quinta clase, que la vamos a ver ahora mismo, pero les voy a dar un recreo para descanso, nada más un par de minutos para descanso y seguimos con la próxima, pero vamos a estudiar este tema, pero cuidado, lo vamos a estudiar en el contexto del Antiguo Testamento y vamos a ver las diferencias. Los veo en apenas unos minutitos, hacemos este corte para descansar un minuto. Gracias.